noches, mis hermanos. Le damos la gloria al Señor porque Él es el que nos permite encontrarnos nuevamente. Podemos volver delante de su presencia, reunirnos para exaltar y glorificar su nombre, porque estamos reunidos para adorarle, para bendecirle, y seguimos adelante en esta carrera que tenemos por delante. Gloria al Señor, porque es su Santo Espíritu el que nos guía, el que nos fortalece y el que nos sustenta en todo momento. Vamos a orar y entreguémosle al Señor este tiempo, que la gloria del Señor nos llene, que su presencia nos cubra y su poder nos bendiga. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos permites, oh Dios de la gloria, tener una carrera por delante. Hoy venimos, Señor, delante de tu presencia. Colocamos delante de tu altar, Señor, de la gloria, nuestras vidas. Colocamos delante de tu altar, Señor, nuestras familias. Colocamos delante de tu presencia este hogar, Señor, el hogar de cada uno de tus hijos. Oh Dios de la gloria, para que tú te glorifiques en bendición, para que tú llenes, Señor, cada casa, para que tú bendigas, Señor, de la gloria con el poder de tu Santo Espíritu a tus hijos, para que tú los llenes con tu poder y tu misericordia y les guardes en poder y en bendición. La gloria sea para ti, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios santo y poderoso, que nos llena, que nos bendice y se glorifica. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, colocamos tu presencia en cada hogar, tu gracia y tu bendición y tu sabiduría, Señor, llenándonos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Y aquí en el capítulo 12 vamos a leer, vamos a meditar en los dos primeros versículos que están allí, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Nos dice la poderosa palabra del Señor en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor por esta palabra de bendición que nos regala en esta noche, glorificando el nombre de nuestro Señor. En el capítulo 11 de Hebreos nos muestra los héroes famosos de la fe, personas que lograron resonantes victorias y obtuvieron el cumplimiento de promesas de Dios, evitaron la muerte en el cumplimiento de su misión. Pero también nos presenta a un grupo de héroes que podríamos decir anónimos, que no obtuvieron victorias en el campo de batalla, que no protagonizaron actos de heroísmo ante grandes públicos, pero que soportaron grandes pérdidas familiares y materiales, sufrieron la burla, el desprecio, los más crueles castigos y torturas, y nos dice también que muertes dolorosas. Podemos afirmar de igual manera que hay multitud de cristianos y de personas por todo el mundo que estarán de acuerdo en afirmar que la fe en Dios funciona. ¿Y por qué? Porque lo han comprobado en sus vidas, a través de las más variadas circunstancias, incluyendo dificultades económicas, problemas laborales, distanciamientos familiares o entre amigos, enfermedades propias
o de seres queridos. En fin, a través de muchas experiencias de la vida, muchos seguidores de Cristo han comprobado que Dios actúa y que la fe, la confianza en Dios opera, funciona, es real, es genuina. Y usted y yo somos testigos también de lo que estamos diciendo. Cada uno de estos ejemplos humanos sobre la forma en que Dios valoró la fe de sus mensajeros nos traslada, digámoslo así, del ámbito de la imaginación o de las fantasías y nos introduce en el ámbito de la realidad. Es cierto que nuestro calendario no está fijado necesariamente en conformidad con el calendario divino, pero a su debido tiempo, en el momento en que Dios lo considera oportuno, pero también beneficioso para nosotros, Él actúa y responde a nuestra oración. Por eso es que nosotros no podemos dejar de orar, no podemos dejar de creer. Y su respuesta, pues algunas veces coincide con nuestros deseos. Pero lo cierto es que la respuesta de Dios es lo mejor que nos puede ocurrir. Y comprender esto, siempre que nosotros comprendemos esto, nuestra fe se refuerza aún más. Y eso es porque nosotros aprendemos la lección de que muchas veces consideramos a algo o a alguien como lo mejor para nosotros. Y entonces Dios se complace en demostrarnos que Él tiene algo muchísimo mejor. Los discípulos de Jesús le dijeron en una oportunidad al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y ese también debería ser nuestro clamor, nuestro ruego, en estos días, en donde yo sé que la fe se ha visto atacada, donde la fe se ha visto afectada en algunas personas, donde la fe está siendo probada, porque nuestra fe está siendo probada. Y también la fe de aquellos héroes famosos y los desconocidos de la página de la Biblia, nosotros vemos cómo esa fe se reforzó, aprendieron a ver la realidad de este mundo y la dimensión de las cosas de la misma forma como Dios la ve. Ante nosotros tenemos un pasaje muy importante en este capítulo y en esta epístola. Nos encontramos en una sección muy práctica de este tratado de teología que tenemos aquí. Y en ella nosotros vemos cómo Cristo nos trae mejores beneficios y obligaciones, obviamente, y responsabilidades. Pero aquí nos sitúa como en un lugar de un estadio, en un lugar de una olimpiada, para donde vamos a correr una carrera. Y nosotros estamos corriendo una carrera, pero no es cualquier carrera, es una de las carreras más duras que existen en los Juegos Olímpicos, que es la maratón. Y vamos a hablar más adelante de ella. Entonces, nosotros quiero que miremos qué es lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a esto. En primer lugar, debemos de considerar la carrera cristiana. La vida cristiana aquí es comparada con esa carrera griega, como les decía, más exactamente con el maratón. Y la historia del maratón es bien interesante. Existen varias conjeturas acerca de esa, pero una que quiero compartirles es que en la ciudad griega de Atenas las mujeres esperaban saber si sus esposos habían salido victoriosos o derrotados por los persas en la batalla que se efectuó en las llanuras de Maratón, un lugar que está ubicado aproximadamente a 42 kilómetros de la ciudad de Atenas, y debido a que los enemigos persas habían jurado que si vencían a los griegos iban a ir a Atenas a saquear la ciudad, a sacrificar y a violar a las niñas. Entonces,
Al conocer esto, los griegos les dijeron allí a las mujeres de Atenas que si no recibían la noticia de la victoria griega antes de 24 horas, coincidiendo con la puesta del sol, ellas mismas debían de sacrificar a sus hijos y se iban a suicidar para evitar que los persas llegaran e hicieran eso. Pero los griegos ganaron la batalla y les llevó más tiempo del esperado, así que corrían el riesgo de que sus mujeres, por ignorar lo que había pasado, ejecutaran el plan y matasen a los niños y se suicidasen después. Y dice que un general ateniense llamado Milciades encargó a un joven llamado Filipedes que fuera y diera la noticia a esta ciudad. Y aquí es donde se mezcla la historia con la leyenda, porque además de haber estado combatiendo un día entero, este joven tuvo que recorrer una distancia que era entre 30 y 35 kilómetros para dar la noticia, porque la ciudad de Maratón estaba al noreste de Atenas, o mejor, la ciudad de Atenas estaba al noreste de Maratón, y allí tomó tanto empeño en llegar y era tan importante su tarea y sabía que era cuestión de vida o muerte, que él salió corriendo, corrió esos 35, casi 42 kilómetros, llegó agotado y antes de morir solo pudo decir una palabra, Niki, Niki, que quiere decir victoria en el griego antiguo. Y de allí es donde se origina esa historia del maratón que se corre en las Olimpiadas. Y cuando nosotros miramos esta carrera que nos está diciendo aquí también, nosotros nos damos cuenta que esta es una carrera que es de vida o muerte. Y aquí nosotros, nos dice el autor de Hebreos, nos habla mucho acerca de poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el camino hacia Dios. Y a lo largo del camino, el creyente, que la Biblia lo compara con un soldado, debe mantenerse siempre firme, debe andar siempre como esa persona que conoce muy bien la palabra, pero también lo compara con un atleta. El apóstol Pablo en varias oportunidades lo compara también con un atleta y tenemos que correr esta carrera. Así pues, que si nosotros repasamos el primer versículo de este capítulo 12, nos dice, por tanto, está hablando allí, es muy importante ese por tanto, más adelante lo vamos a tener en cuenta, nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Observe usted que aquí tenemos varios verbos que están en un modo imperativo. Ahora, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque se nos está hablando de algo que tenemos que hacer, ¿sí? Y aquí nos está colocando no como una advertencia, sino como un desafío. Nosotros tenemos aquí un desafío para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el desafío? Es a salir de allí del lugar donde nosotros estamos sentados cómodamente, que nos traslademos al campo o mejor a la pista de carreras y empecemos a correr en esa carrera de la vida y corramos y hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Donde quiera que Él nos ha llamado a vivir, a actuar y a desarrollar nuestra existencia, debemos de correr esa carrera cristiana y ponernos en movimiento para Dios. Así que nosotros tenemos aquí, en primer lugar, esa carrera. Tenemos que salir de la tribuna, tenemos que dejar de ser simples espectadores, descender a la pista de carrera, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es importante que nosotros lo hagamos, que corramos la carrera cristiana y pongamos en movimiento.
Ahí está la idea total de este versículo que nosotros vemos aquí y cómo el autor de Hebreos nos está hablando de nuestra carrera cristiana y nos ubica en un lugar muy importante. Nos dice que nosotros también teniendo en derredor nuestro esa gran nube de testigos. En segundo lugar, también este autor nos habla acerca de unos requisitos que debemos de tener para efectuar o para llevar a cabo esta carrera. No es una carrera fácil. Si usted ha visto en las Olimpiadas, los atletas que corren la maratón, a pesar de haber estado muy bien preparados, algunos llegan exhaustos, casi con muestras de dolor, algunos se les entumen las extremidades y caen allí antes de cruzar la meta. Pero nosotros debemos de tener en cuenta cada una de estas cosas. En segundo lugar, nos habla de unos requisitos. Esos requisitos son para la carrera. Nosotros, los cristianos, somos los atletas contemporáneos que debemos correr esa carrera y se nos ha desafiado a correr con paciencia. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 2 nos dice allí también que nosotros nos despojemos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, nosotros sabemos que Dios nos ha salvado del pecado. Gloria a Dios por todo lo que el Señor nos ha hecho en nuestra vida. Gloria al Señor, porque el Señor es el que nos ha rescatado de esa situación. En un sentido espiritual, el apóstol Pablo habla y dice que Él nos ha trasladado al reino de Dios, nos ha trasladado al cielo, nos ha trasladado a ese lugar santo, nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Nos dice el apóstol Pablo en sus cartas, especialmente en la carta de Efesios, nos habla de todas las cosas que hizo el Señor a través de Jesucristo, que nos ha trasladado de ese reino de las tinieblas, nos ha llevado al reino de la luz. Pero no solamente eso, nosotros sabemos también que el Señor nos ha dado un espíritu nuevo. Ese es el Espíritu Santo. Pero a pesar de todo lo que el Señor nos ha provisto, el cristiano continuamente está tropezando, está cayendo, anda vagando, deambulando, muchas veces con un rumbo incierto, como cuando alguien se encuentra perdido en medio de la oscuridad. Y que entonces allí sale una pregunta que es muy importante. ¿Qué es lo que está funcionando mal en la manera de vivir la vida cristiana en la actualidad? ¿Qué es lo que en muchos está funcionando mal en este momento en la vida cristiana? La respuesta, el problema es que los creyentes no están viviendo de acuerdo con Dios. ¿Son salvos? Sí. ¿Dan testimonio de su salvación? Sí. Y eso es todo lo que llegan a alcanzar. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón de que nunca mantienen un estudio serio de la palabra de Dios. Y esto es esencial para el crecimiento espiritual. Recuerde lo que dice el apóstol Pedro en su carta de Primera de Pedro, en el capítulo 2, dice que nosotros debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Debemos continuar hacia adelante porque estamos participando en una carrera. Cuando yo envío los devocionales, siempre me gusta, después de enviar los devocionales, mirar quiénes lo han leído. Miro allí algunos estados del WhatsApp donde están. Algunos hermanos, inmediatamente que yo mando el devocional, envían amén. Gloria a Dios. Espero que después de que envíen el amén lo hagan.
Otros, pues me escriben: pastor, muchas gracias, qué bendición, muy bonita la palabra, nos envían un mensaje diciendo que están siendo edificados. Gloria al Señor por esos hermanos también. Pero hay personas que desde que le he enviado esos devocionales, desde el 18 de marzo hasta acá, he enviado cualquier cantidad. Tengo un archivo en donde hay más de, en Word, hay más de 318 páginas de archivo devocional que he ido enviando todos los días y nunca han dicho: gloria a Dios, qué palabra me llegó a mi vida. Me preocupa eso y me preocupa en gran manera, porque yo podría pensar que es que no están haciendo el devocional. También es muy preocupante cuando le preguntamos a los hermanos: ¿usted está haciendo el devocional? No es que no me queda tiempo, es que es muy largo, es que a mí me llegan, es que yo veo, es que yo miro, es que yo esto, es que lo otro. Y tenemos una excusa para no estar mirando y aprendiendo y leyendo la Biblia. Mire, una de las cosas que el Señor colocó en mi vida, colocó esa necesidad de que empezara a escribir todos los días y que les enviara el devocional todos los días, era porque sabíamos, y el Señor sabía muy bien, que nosotros necesitamos la palabra para no caer, para seguir adelante, para seguir creciendo, porque la necesitábamos en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos atípicos, en unos tiempos que nunca antes habíamos vivido, pero que necesitamos la palabra de Dios. Es innegable que usted necesita nutrirse de la palabra del Señor. Es innegable que usted necesita conocer la palabra de Dios. No puede haber excusa para que nosotros digamos que en este tiempo nos hemos sentido de pronto desprotegidos o incluso algo abandonados en cuanto a la palabra del Señor. Todos los días usted ha recibido una palabra. Entonces, la vida cristiana, mi hermano, repetimos, es una carrera. Pero esta carrera se puede ganar o se puede perder. Oiga bien, se puede ganar o se puede perder. Pero también es la única carrera en la cual todos podemos ganar. Mire, que usted dirá: uy, pero eso es contradictorio. ¿Cómo así? Sí, es una carrera que se puede ganar o se puede perder. Pero también es la única carrera donde todos podemos ganar y alcanzar el primer puesto. ¿Ha visto usted alguna vez esa carrera así? En 1 Corintios, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera pelea, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire qué tremendo lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Mire lo que está diciendo aquí. Él se esfuerza. Si el apóstol Pablo tenía que esforzarse, ¿cuánto más nosotros también nos tenemos que esforzar? Él entendió la necesidad de esforzarse, de seguir adelante, de continuar adelante, de no caer vencido. Si él entendió eso, ¿cuánto más nosotros tenemos que entender también la necesidad de seguir creciendo y adelante? Amén. Ahora bien, para correr de manera eficaz,
nosotros debemos de mirar algo que es muy importante, y es que para correr de manera eficaz debo dejar atrás todo peso y el pecado que nos asedia. Es decir, hay que dejar atrás las prácticas pecaminosas que no permiten crecer en la fe y en la comunión con Dios. Pero aquí, cuando el autor de Hebreos se está refiriendo al pecado, no se está refiriendo al pecado en general, sino está hablando de un pecado en particular, en concreto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la primera palabra del versículo 1, aquí nos está diciendo, en esto nos dice, por tanto, ¿qué es lo que quiere hacer él? Él quiere conectar lo que está hablando en el capítulo 11 con lo que va a hablar en el capítulo 12. Entonces, ¿cuál es el pecado que nosotros debemos de despojarnos? Debemos despojarnos de la incredulidad. La incredulidad es un pecado concreto, y aquí es el pecado que nosotros debemos de dejar fuera. En este momento nosotros estamos viendo mucha incredulidad, estamos viviendo aquí en estos instantes de nuestra vida, en una carrera en donde estamos allí siempre atacados por la incredulidad. Cuando nosotros estamos corriendo, es como con incredulidad, mi hermano, en la vida cristiana, es como tratar de correr encostalado. ¿Usted alguna vez ha corrido esa carrera de encostalado? Pues usted, mi hermano, tiene el riesgo de caer, de tropezar, de llegar de último. Nosotros no podemos hacerlo así. Un atleta de los 100 metros no podría correr allí dentro de un costal. Así es la carrera cristiana. La incredulidad es lo que retiene a muchas personas y además ha refrenado nuestro avance. Hay que correr también con paciencia. En la Nueva Versión Internacional dice que con perseverancia. Las dificultades producen allí siempre impaciencia y resistencia. Y nosotros debemos que tener paciencia, tenemos que ser perseverantes. Los creyentes hebreos tenían que saber que Cristo Jesús lo soportó todo cuando estuvo aquí en la tierra y que aprendió con paciencia. ¿Y para qué? Mire usted el versículo 3 allí de Hebreos capítulo 12, dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y en tercer lugar, la meta. Siempre en una carrera tiene un punto de partida y tiene un punto final. El lugar al cual vamos a llegar, la meta. Las personas siempre, y nosotros debemos de correr, siempre pensando en llegar a la meta. Si una persona corre sin mirar a la meta, corre el peligro de desviarse, de caerse, o de no terminar la carrera, o de desviarse por algún lugar. Nuestra meta no es un lugar, sino una persona. Nuestra meta es Jesús, el que abrió el camino que lleva a Dios. Y en estos momentos es muy importante que nosotros estemos poniendo nuestros ojos en Jesús y no en las adversidades. Estamos pasando por situaciones difíciles. El Señor no nos prometió a nosotros que no íbamos a tener aflicciones en el mundo. Al contrario, nos dijo que íbamos a tener aflicción. Pero lo más importante fue que también dijo que nosotros podíamos vencer porque Él había vencido. Amén. Entonces, todos vamos a enfrentar dificultades en diferentes etapas de nuestra vida, sea por la causa de nuestros actos o pruebas que tenemos que pasar como hijos de Dios. En esos momentos es cuando nuestra fe parece debilitarse y nos parece que la situación a la que enfrentamos es demasiado grande que el poder de Dios. Pero si quitamos la mirada de la adversidad y la ponemos en Jesús, hermano, vamos a poder llegar a la meta. Segundo, estamos llamados a poner los ojos en Jesús y no en los afanes de este mundo. Hoy en día la gente se está afanando mucho
por muchas cosas. Va a llegar Navidad, que qué vamos a hacer, que no va a ser como nunca, que va a ser diferente. La vida está llena de responsabilidades, sueños y afanes. Pero, mi hermano, la palabra del Señor nos llama a cuidar nuestro corazón y no caer en la trampa de llenar nuestra vida de ansiedad, de temores y deseos de cosas materiales. Y quitar nuestra confianza, nuestra felicidad, nuestra seguridad en Cristo Jesús. Por eso es que como hijos de Dios tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos llamados a tener los ojos en Jesús, no en los errores, en nuestros errores o en los demás. Es importante esto también. La vida cristiana nos llama a que nosotros coloquemos nuestra mirada en Él. Si empezamos a ver nuestros errores y los defectos de los líderes, de los hermanos, entonces vamos a caer en desánimo. Tengamos siempre los ojos puestos en Jesús, para que nuestra fe, para que nuestra confianza, para que nuestras expectativas estén solamente puestas en Jesús. Él es misericordioso y es perfecto. Y en Él alcanzaremos la victoria. Debemos entender que como iglesia tenemos un propósito en el mundo. Dios nos llamó para que seamos diferentes, para que vivamos de acuerdo a los valores del reino de Dios. La meta nuestra es llegar a ser como Jesús. Nuestra meta es alcanzar la estatura de Cristo. Todo lo demás es secundario. No se preocupe, todo sométalo al señorío de Cristo, todo. Lo importante es que nosotros corramos hacia Jesús, sabiendo que en Él debemos de terminar nuestra carrera. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, vamos a correr nuestra carrera. Señor, te doy gracias por tu palabra. Somos sustentados, somos llenos, somos bendecidos a través de ella, Señor. En ella encontramos bendición para nuestra vida. Encontramos, Señor, tu amor y tu misericordia cada día más y más. Podemos, Señor de la gloria, conocerte a través de ella. Mirar qué es lo que tienes para nosotros. Hoy tenemos una carrera por delante. En medio de la turbulencia del mundo, en medio de tantas situaciones difíciles, en medio de tanta angustia y adversidad, Señor, tú nos llamas a que sigamos esta carrera que tenemos por delante. Te ruego, Señor, que no apartemos nuestra mirada de ti. Que cada uno de nosotros podamos mirar a pesar de todas las situaciones difíciles. En medio de nuestra adversidad, coloquemos, Señor, nuestra mirada en ti. Te amo, Señor. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre y entregamos en tus manos nuestras vidas. Señor, guárdanos, te lo rogamos, Señor. Guarda, Señor, a tu pueblo. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Lo bendigo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Toda pérdida, Señor, todo aquello, Señor, que a veces no entendemos, que a veces no podemos, Señor, explicar. Señor, tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Y lo único que deseas, Señor, es que nosotros perseveremos en ti cada día más y más. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia y la coloco en tus manos. En tu amor y en tu misericordia, en el poder de tu Santo Espíritu. Glorificamos tu nombre santo y poderoso. Te entregamos, Señor, nuestras vidas para la exaltación tuya y la gloria de tu nombre.
Señor, nuestras peticiones están en tus manos. Allí delante de tu altar, Señor, están esas peticiones que se elevan como incienso, como aroma fragante delante de ti, Señor. Sabemos que tú atiendes, Señor, nuestro ruego y que en tus manos estamos seguros, Señor. Bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo, Señor, a tu pueblo y lo coloco en tus manos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, mi hermana. El Señor les guarde. Dios les bendiga. El Señor les llene de su poder y de su gracia. Puestos los ojos en Jesús, porque estamos corriendo nuestra carrera. Dios les guarde.